y amigos, iglesia. El título de esta enseñanza o predicación es la siguiente: dos realidades y una gran necesidad. Dos realidades y una gran necesidad, apoyados o basados en estos versículos, sobre todo en los últimos dos, pero vamos a estar considerando poco a poco este texto de la palabra de Dios. Me gustaría recordar, para iniciar, un poco los versículos que anteceden este pasaje. Allí, el contexto más cercano es que el Señor Jesucristo sanó a 3 hombres, especialmente a 2 hombres ciegos y a un hombre que estaba mudo y que incluso también estaba atormentado por un espíritu maligno. Y estos hombres, en su clamor, en su necesidad, fueron llevados a orar: ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Veíamos cómo ese hijo de David es un título para Cristo como el Mesías prometido desde las escrituras del Antiguo Testamento, y cómo en verdad el Señor tuvo compasión y misericordia de estos hombres. Pero allí aprendíamos conclusiones prácticas, por supuesto, para nosotros. Y es la necesidad de que ustedes y yo tengamos nuestros ojos bien abiertos para ver cuánto necesitamos de la gracia y la misericordia de Cristo. No solamente aquellos que aún están lejos del Señor, sino que tú, creyente, que me oyes, sigues necesitando la misericordia de Cristo cada día de tu vida, de la misma manera como cuando creíste por primera vez. Repito, hay un gran peligro cuando perdemos de vista y nos volvemos autosuficientes y creemos o llegamos a pensar que ya no necesitamos de la gracia y de la misericordia de Cristo Jesús. Además, nuestra vista, algunos pueden estar ciegos aún, pero si Dios nos ha dado vista, aún sigue siendo corta y borrosa. Por lo tanto, necesitamos cada vez más contemplar la gloria de Cristo. Y aprendíamos la importancia de la fe, porque el Señor les dijo a esos hombres: conforme a su fe les ha sido hecho y han sido sanados. Así que la fe, hermanos, sigue, aunque no es la causa de la salvación, sigue siendo el medio que Dios ha establecido para dispensar su gracia y su misericordia. El Señor, hermanos, el capítulo 9 de Mateo está cargado de milagros. El Señor sanó allí a un paralítico, sanó y resucitó más bien a la hija de un oficial de la sinagoga, Jairo, sanó a una mujer que llevaba 12 años enferma de flujo de sangre. Pero también Mateo 9, como ustedes recuerdan, o pueden ver en la palabra, está cargado de acusaciones de parte de los escribas y fariseos contra el Señor Jesucristo. Es en ese capítulo donde se empieza de una manera abierta la oposición hacia Cristo, pasando desde la acusación de ser un blasfemo hasta llegar al límite de decir que las obras que él hace son a causa del príncipe de los demonios. Así fue aumentando las acusaciones. Así que el contraste, iglesia, ya era notorio. De todas esas multitudes, habían quienes le servían y le seguían de verdad de corazón. Había quienes le seguían por intereses, solo para ser sanados, solo para alimentar su vientre, etc. Y había quienes simplemente abiertamente le aborrecían y le odiaban. Así que, hermano y amigo, le ruego que tenga una buena disposición durante estos minutos y que recibamos esto como palabra de Dios en la Escritura y no como palabra de hombres. Le insto y le animo a que se prepare de antemano a la hora de venir a congregarnos, puesto que tenemos grandes promesas del Señor que está con nosotros cuando su pueblo está reunido en su nombre, y que si nosotros menospreciamos, desechamos o rechazamos su palabra, quizás nos vayamos de acá y no pueda aparecer
mayores consecuencias, pero un día ciertamente tendremos que tendrá que dar cuentas delante del Señor de todo lo que hemos oído de su palabra. Amén. Versículo 35. Vamos a estar allí durante unos minutos considerando. Y antes de ver ese versículo 35, a modo de introducción, también quisiera mencionar algo. Estos versículos que vamos a estar considerando es como, haga de cuenta que es como un resumen de lo que hemos visto prácticamente desde Mateo 5, cuando comienza el Sermón del Monte. Es un resumen de las enseñanzas y las obras de Cristo. Acuérdense que Mateo 5 comienza el Sermón del Monte. Y allí comienza enseñanza tras enseñanza, milagro tras milagro. Y eso se ve reflejado en ese versículo 35, donde vemos a Jesús enseñando, predicando y sanando. Es un resumen, pero al mismo tiempo, no solamente es un resumen de lo que hemos de Mateo, los capítulos anteriores, sino que es una introducción a lo que vendrá luego, en el capítulo 10, que es la misión que el Señor le da a varios de sus discípulos. Así que ofrece un resumen y una introducción también. No encontramos un pasaje paralelo en los otros evangelios, exacto. Quizás el más parecido fue el que leímos ahorita todos juntos, donde allí en Lucas 10:2 el Señor vuelve a mencionar estos versículos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Veamos entonces el versículo 35 con la ayuda de nuestro Dios. Vuélvanse en su Biblia a Mateo 4:23 un momentico, que quiero que vean las similitudes que hay con este versículo. Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si notan que es prácticamente el mismo versículo, ¿cierto? ¿Qué características vemos en el ministerio de Cristo Jesús? Cuando hablamos del ministerio, estamos hablando de su servicio, Primero consideremos su extensión, la extensión de su ministerio. Dice que él recorrió todas las ciudades y todas las aldeas. Eso nos enseña, iglesia y amigos, que el ministerio de Cristo no se limitó solamente a un lugar físicamente. Es decir, no se limitó solamente, en este caso, por ejemplo, al pueblo de Capernaum o a Galilea. Claro, esos fueron como el centro de su ministerio, donde mayormente se desenvolvió, pero no se limitó allí, se extendió mucho más allá, incluso de Israel, lo que me hace recordar, por ejemplo, en este momento, el pasaje de Hechos 1:8, que dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los fines o los confines de la tierra. El Señor estuvo fuera de Galilea, sabemos por los evangelios que sirvió en Samaria, en Tiro y en Sidón, en Decápolis, en muchos lugares, que nos enseña por lo menos esa realidad, la extensión de su ministerio. Pero mirando el mismo versículo 35 y ya no pensando en el lugar físico donde el Señor se sirvió, miren lo que dice el texto. Enseñó en las sinagogas de ellos, predicó el evangelio del reino y sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿En qué consistió el ministerio de Cristo? ¿En qué consistió su ministerio? Y acá por lo menos, como ustedes y yo podemos notar, hay 3 acciones de Cristo en el pasaje. ¿Cuáles son? Enseñanza, predicación y las sanidades que hizo a muchos. Vemos estas 3 acciones del ministerio de Cristo. Consideremos brevemente estas 3 por separado. La enseñanza. Esta palabra enseñanza en el idioma griego es la palabra didasco, que se traduce a nuestro español instruir. Enseñanza significa instrucción. Iglesia y amigos, Cristo Jesús durante su ministerio muchas veces enseñó. Algunas veces lo hizo
al aire libre, ¿sí? Como en el Sermón del Monte, por ejemplo, pero muchas veces lo hizo ¿en dónde? Según este texto, en las sinagogas, y dice de ellos. ¿A quiénes se refiere Mateo cuando dice de ellos? ¿A quiénes? A los judíos, ¿verdad? En las sinagogas de ellos. Este patrón lo siguió Pablo en el libro de Hechos. Si ustedes notan Hechos, cuando Pablo empezó sus viajes misioneros, él empezaba yendo a las sinagogas y después iba hacia los gentiles a predicar el evangelio del reino. Las sinagogas, el lugar de reunión de los judíos o de adoración, allí muchas veces se leía y se enseñaba acerca de la ley de Dios. Por ejemplo, recordemos el pasaje donde el Señor Jesús, un día de reposo, entró en una sinagoga, se puso en pie y leyó al profeta Isaías, ¿recuerdan? Leamos ese texto para recordarlo. Vayamos a Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas, nuevamente, capítulo 4. Puede ser desde el versículo 16 en adelante. Dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme, ¿qué dice? ¿Sí lo notan? Su costumbre. Esa fue su costumbre, ir a la sinagoga. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué pasó luego? Dice el verso 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es solo, ¿por qué leímos este pasaje? Para que viéramos un ejemplo práctico de lo que el Señor hacía en las sinagogas, cómo él mismo se levantaba y enseñaba y hasta las interpretaba, porque dijo: esto se ha cumplido. ¿Qué nos enseña esto también de manera práctica? Que si el Señor se levantaba a leer las Escrituras, es porque el Hijo de Dios no solamente leía la Escritura, que para ese momento que era el Antiguo Testamento en su mayoría, sino que amaba la ley de Dios y se deleitaba en ella, se deleitaba en la palabra de Dios, enseñando en las sinagogas de ellos. Después dice en nuestro texto, volviendo a Mateo, y predicando el evangelio del reino. No solo enseñaba en las sinagogas, sino que predicaba el evangelio del reino fuera de ellas también. ¿Qué significa acá la palabra predicar? Se traduce al español proclamar, pregonar o divulgar. ¿Y el evangelio qué significa? Buenas noticias. El Señor pregonó o divulgó las buenas noticias de la salvación. Y acá quisiera mencionar algo que creo que es importante, iglesia. Aunque en un sentido enseñanza y predicación pueden ser sinónimos, desde otro punto de vista también existen ciertas diferencias entre lo uno y lo otro. Porque podríamos ver que la enseñanza, quizás como tiene que ver con instruir, está muy ligado a instruir nuestras mentes, nuestro entendimiento. Pero cuando hablamos de predicación, de pregonar, de proclamar el evangelio del reino, tiene una connotación ya más particular. Hay un elemento de urgencia, de llamar a los hombres, a las mujeres a la fe, al arrepentimiento, de un esfuerzo por el Espíritu Santo de que sea más aplicado al corazón de la persona. Así que el Señor Jesucristo enseñó y predicó acerca de la ley de Dios y acerca de la gracia, sin ningún choque entre la ley y la gracia. Así que piensen eso, el mismo Salvador
fue portavoz del mensaje de salvación, el mismo Cristo Jesús. ¿Y qué es el Evangelio? Según lo dice Pablo en Corintios, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, por nuestros pecados. Ese texto es 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Así que, ¿qué tenemos hasta el momento? Enseñanza y predicación del Evangelio del Reino. Pero ¿cuál es la tercera acción de nuestro versículo? La sanidad, ¿cierto? Y sanó a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es evidente no solo en Mateo, en todos los evangelios, cómo el Señor sanó a multitudes. Ahorita cantábamos bellas palabras de vida, ¿cierto? El Señor tuvo bellas palabras de vida, pero también con sus hechos lo mostró. Esto no lo hacían los escribas y fariseos, hermanos. Quizás ellos podían enseñar, pero les aseguro algo, esas personas, me refiero a escribas y fariseos, eran completamente indiferentes con la gente, con las personas, indiferentes. Pero este texto nos dice que el Señor sanó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quiere decir que el Señor sanó a todas las personas? En absoluto, no. Pero sí sanó a gran cantidad de personas y diferentes tipos de enfermedades. Leprosos, resucitó, mudos, personas endemoniadas, ciegos, etc. Toda clase de enfermedades. Y realmente consoló a los afligidos. Realmente lloró con los que lloraban. Vayamos a Juan 11:33 para ver un ejemplo práctico de eso, de cómo el Señor consoló a los afligidos. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Cuál es? La muerte de Lázaro. Juan 11:33. Desde el 32. María, la hermana de Lázaro, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Versículo 33, mire lo que dice. Jesús entonces, ¿al qué? Al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué dice en cuanto al Señor? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió. Así que acá vemos a Cristo compadeciéndose. Y mis hermanos, no lo vean solo como algo del pasado, de la historia. Cristo Jesús sigue siendo movido a compasión y a misericordia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Así que como el mismo pueblo decía, nunca se había visto algo semejante en Israel, nunca. Pero el contraste, ¿cuál era? Allí estaban los fariseos enseñando la ley, tergiversándola, pero con una clara desconexión con las personas. Una clara desconexión. Antes de avanzar a los siguientes versículos, hay algo que también me llama la atención en este texto, en ese versículo 35, y es el orden de las prioridades en el ministerio del Señor. Me parece a mí que no es coincidencia que Mateo nos hable primero de enseñanza, de predicación y luego de milagros. No es coincidencia. ¿Saben por qué? Y esto ya de manera práctica también. Esto nos recuerda algo. Que mencione las sanidades de último, nos recuerda a ustedes y a mí cuál es el mayor problema del ser humano. El mayor problema del hombre no es una enfermedad física, por dolorosa que ésta pueda ser. El mayor problema del hombre no es una escasez o no es la pobreza o cualquier cosa que usted esté pensando en este momento. El mayor, a la luz de la Escritura, el mayor problema del hombre es su pecado, es su maldad, es estar en enemistad con Dios, es caminar al borde de la eternidad bajo la ira de Dios. Ese es el mayor problema del hombre.
¿Y cuál es su mayor necesidad entonces? Entonces su mayor necesidad no es ser sanado de una enfermedad, su mayor necesidad no es económica. Si ese es el mayor problema del hombre, entonces su mayor necesidad, ¿qué sería? Reconciliación, redención, perdón, ser declarado justo. Esa es nuestra mayor necesidad y siempre lo será. Siempre lo será. El problema es que la mayoría no lo cree así. Pero en verdad el Señor tuvo compasión de las necesidades del cuerpo al sanar. Eso nos da un equilibrio, ¿cierto? No somos seres espirituales solamente, también somos seres corporales. El Padre nuestro que dice, una de las peticiones es danos el pan nuestro de cada día. ¿Pero es la primera petición? No. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. ¿Qué vemos ahí? Prioridades, hermanos. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Así que el Señor Jesucristo siempre tuvo claro su prioridad y el propósito de su venida. Él no vino a sanar. Él no vino a sanar enfermos. Él vino a pregonar el evangelio de justicia. Él vino a anunciar el reino de Dios y lo demostró con sus acciones. ¿Qué nos enseña esto también? Miren que ya estamos viendo, aunque ahorita al final vamos a ver unas reflexiones para terminar, pero estoy tratando de mencionar algunos asuntos prácticos de una vez. ¿Esto qué nos enseña, iglesia, creyentes? Que si bien es completamente necesario anunciar el evangelio de Cristo, testificar al Señor, también es necesario el testimonio de vida, el testimonio de vida. Muchas veces, y además eso nos introduce al último versículo, muchas veces las personas presentan un rechazo, hay como una barrera hacia recibir el evangelio por falta de testimonio. Y ustedes y yo sabemos que es así. Ustedes me vienen a hablar a mí, pero tantas iglesias que hacen y así, y mil y un casos y ejemplos. ¿Saben por qué? Porque se necesita proclamar el evangelio, pero también se necesita una vida transformada por el evangelio. Ambas cosas son necesarias e importantes. Avancemos al versículo 36 de nuestro texto. Vuelvan allí sus ojos, Mateo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué vemos acá, iglesia y amigos? Una gran compasión de Cristo, y nos va a dar una enseñanza a través de unas ilustraciones, de unas metáforas. Dice el texto, comenzando, que el Señor Jesús recorría aldeas y ciudades, etcétera, ¿cierto? Era natural, completamente natural, que mientras el Señor recorría todos estos lugares, Él en ocasiones sencillamente se detuviera y observara a su alrededor, con detenimiento, a las multitudes. Y acá, por lo menos en este pasaje, vemos como el Señor hubo un momento donde se detuvo y se puso a mirar a todas las personas que habían a su alrededor, a las grandes masas, multitudes, las muchedumbres. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el efecto, por así decirlo, que tuvo en Cristo el verlas? Dice que Él fue movido a compasión. Tuvo compasión de ellas al verlas. Al ver a multitudes de gente vagando, por así decirlo, de aquí para allá, absorbidos en su propio mundo, deleitándose en su propio pecado y enemistados con Dios, tuvo compasión de ellos. ¿Y cuál es la ilustración que da?
como ovejas desamparadas, desorientadas, dispersas, a la merced de toda clase de peligros. Así comparó el Señor a las multitudes que veía. Esa fue como la imagen que vino a su mente mientras veía toda la multitud. ¿Quiere decir esto que toda esa multitud eran ovejas del Señor? No, no quiere decir eso. Pero sí seguramente que muchas de esas personas eran ovejas del Señor y Él sería su pastor, el buen pastor. No es la única vez que el Señor siente compasión al ver a las multitudes. Vean Marcos 6:34. ¿Qué dice ese texto? Marcos 6:34. Y salió Jesús, verso 34, y otra vez dice, y vio una gran multitud, ¿y qué dice? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vean que pasó varias veces. Más de una vez pasó esto. Vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas y lo comparó como ovejas sin pastor. Esta imagen de ovejas sin pastor no es nueva, eso viene del Antiguo Testamento. Ahorita no tenemos tiempo para ir allá, pero si usted anota referencias para leerlas en casa, anote estas y las puede leer en casa. Primera de Reyes 22:17, Primera de Reyes 22:17 y Zacarías 10:2. Zacarías 10:2. Esos dos textos nos presentan que desde el Antiguo Testamento se usaba esa analogía de al ver al pueblo, al ver a las multitudes, y los comparaban como ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir eso de ovejas sin pastor? Hermanos, es una manera práctica de describir la condición espiritual de las multitudes. Repito, no está afirmando que sean ovejas del Señor. Es una comparación de ver la lamentable condición en la que se encontraban. Como un rebaño olvidado que está a punto de perecer. Es más, ustedes se acuerdan que una vez el Señor también dijo lo siguiente: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise reunir a ti como la gallina junto a sus polluelos en sus alas y no quisiste reunirlas. ¿Por qué? Por las que las veía dispersas en su mundo, en su pecado. Y creyente que me oyes en esta mañana, la Biblia te compara con una oveja. A menudo la Biblia nos compara con ovejas. Y ustedes saben que estos animales no pueden estar solos. No pueden ni deben estar solos. Necesitan no solamente el cuidado del que los pastorea, sino necesita estar con las ovejas, con el rebaño. Algo más con respecto a este versículo 36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Hay algo que me llamaba mucho la atención. Esa palabra compasión que hay acá, en el idioma original, es la palabra más fuerte que puede haber para lástima, para pesar. Es más, lo asocia, ¿sabe con qué? Con las entrañas. O sea, traduciéndolo, es como que cuando el Señor vio las multitudes, se compadecieron, Él se compadeció desde lo más profundo de su ser, de sus entrañas. Es lo que quiere decir el texto. Ahora piensen esto, esto también viene a ser una censura para los escribas y fariseos, porque ellos al tener la autoridad que tenían y que conocían la ley de Dios, ellos debían ser guías del pueblo, pero no había esto. No había nada que ofrecer, no había consuelo, al contrario, se ponían era más cargas sobre las personas, con mandamientos de hombres. En vez de ser guías hacia la salvación, literalmente los guiaban a la condenación, literalmente. Así que a la luz de esto, prácticamente el Señor estaba diciendo, aunque ustedes tengan guías, es como si no tuvieran nada. Y eso pasa hoy, hermanos.
pasa hoy. Pero gracias a Dios que se nos ha provisto el buen pastor, ¿cierto? El buen pastor, el obispo de nuestras almas, el que da su vida por sus ovejas. Vamos a meditar y a centrarnos en los últimos 2 versículos de nuestro texto en esta mañana, hermanos. Y allí ya vamos a ir finalizando y ir a unas aplicaciones finales. Dice el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué tenemos acá, iglesia y amigos? Hay una ilustración más, una metáfora más. Ya vimos una metáfora, las ovejas y el pastor. Ellos estaban como ovejas sin pastor. Pero acá sucede algo muy interesante. Cuando el Señor Jesús ve las multitudes vagando sin dirección, recuerda la imagen de las ovejas y el pastor, es movido a misericordia, es movido a compasión, pero el Señor aprovecha eso para darle una enseñanza a sus discípulos. Es como si cuando el Señor ve las multitudes le dijeran: mírenlas ustedes también. Casi que diciéndola, y eso es lo que veremos en Mateo 10, casi como diciéndola: mírenlas porque allá van a ir ustedes, hacia ellos van a ir ustedes. La mies es mucha. ¿Qué significa la palabra mies? Debo confesar que yo no estoy familiarizado con esto porque esto es algo del campo y muchos de nosotros tampoco, pero algunos de ustedes quizás sí. La mies se traduce como siega o como la cosecha. La siega o la cosecha. Es la labor en el campo de cosechar cuando el grano está maduro, ¿cierto? Cuando se cortan espigas, pero todo eso demanda un arduo ¿qué? Un arduo trabajo también. Y es ahí donde quiere ir el Señor. Demanda de un gran trabajo. Entonces, hermanos, recuerden el título de la enseñanza: 2 realidades y una necesidad. ¿A cuáles 2 realidades nos estamos refiriendo según este texto? Hay 2 realidades acá. Una, que la mies es mucha, y 2, que los obreros son pocos. Esas son las 2 realidades que nos presenta el Señor Jesucristo acá en este texto. El campo es grande, la mies es mucha. El trabajo es arduo, pero los obreros o trabajadores o jornaleros son pocos. Son pocos los obreros dispuestos a ir a la mies. ¿Qué nos enseña esto en la práctica? A ustedes, cristianos, a cada uno de los creyentes que profesamos a Cristo. ¿Cuál es la enseñanza que puedo ver en este pasaje? La enseñanza de la realidad y la necesidad de ir a los perdidos. ¿Cómo sabemos que tiene que ver con los perdidos? Porque el Señor está diciendo esto cuando vio a las ¿qué? A las multitudes, hermanos. A las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. ¿Necesita el Señor Jesucristo de los hombres para el cumplimiento de sus propósitos? No, por supuesto. Él es soberano. Sin embargo, tenga en cuenta esto. A Dios le ha placido, le ha agradado usar a su pueblo, a su iglesia, con todos sus errores, etcétera, para el cumplimiento de sus propósitos. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios, dice las Escrituras. Hermano, piense eso un momento. ¿No nos debería causar gozo a nosotros el pensar que el Señor nos pueda usar para el cumplimiento de propósitos eternos? O sea, estamos hablando de cosas eternas. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando lo llamó? Te convertiré en pescador de hombres, ¿se acuerdan? ¿Qué significa esta metáfora de la mies es mucha y los obreros son pocos? ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? La necesidad enorme que hay
espiritualmente hablando en este mundo. Es como una manera de decir, el mundo está maduro, por así decirlo, a causa de sus tinieblas espirituales, de su pecado, está madurito para escuchar el evangelio de la salvación. Transportes en su mente, imagínense un gran campo con espigas abundantes, listos para una cosecha. Es lo que está diciendo el Señor. Listos para la siega. Hay una necesidad acá, la proclamación del evangelio, de llamar a hombres y a mujeres al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo. Y piensen esto, esos obreros son su iglesia, su pueblo. Esos obreros, por lo menos en este pasaje, ni siquiera son ángeles. Ni siquiera está hablando de ángeles o algo así, está hablándole a sus discípulos. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor no espera obreros perezosos ni negligentes para el avance de su reino. Versículo final, 38. Y acá vemos la gran necesidad. ¿Cuáles son las dos realidades? La mies es mucha, obreros pocos, pero eso conlleva a la necesidad. Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la realidad urgente, la necesidad urgente que Cristo nos dice acá? Rogar, que se traduce como suplicar, pedir. Y dice, noten que dice al Señor de la mies, ¿sí lo notan? Al curios de la miel, al soberano de toda la mies. Al que es dueño de la mies, al que es dueño del campo, al que creó este mundo y todas las cosas creadas. Pero ¿cuál debe ser tu petición y la mía? Que Él mismo envíe obreros a su mies. ¿Qué enseñanza vemos en este versículo final? Acá hay un orden, por lo menos yo veo un orden acá. ¿A qué hago referencia? Los obreros no van por sí solos. Los obreros son ¿qué? Enviados. Son enviados. Acuérdense lo que dice las Escrituras. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Él es un Dios de paz. Que todo se haga decentemente y con orden. Primera de Corintios 14, versículo 33. El Señor dice esto, rogad que el Señor envíe obreros a su mies. Pero en el capítulo inmediatamente después vamos a ver al mismo Señor ya enviándolos a la mies. Lo que quiero hacer énfasis es que acá hay un orden, hay un patrón que se nota. Son enviados. ¿Vemos eso en algún otro lugar de la Biblia? Bueno, en Hechos. Las iglesias, la iglesia de Antioquía y las demás iglesias, ¿qué hacían con Pablo y con los demás? Los enviaban, eran enviados, había un orden. ¿Algún otro texto que se nos ocurra en torno a esto? Bueno, ¿se acuerdan? ¿Cómo invocarán? ¿Se acuerdan? ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren? Ahí está el mismo orden. Si no fueren enviados. Ese texto es Romanos 10. Romanos 10, versículo 14 y 15. Así que hay un orden acá. Pero es el Señor el que envía a los obreros. Esa palabra que dice allí, enviar, es una palabra también que significa expulsar, como si el Señor prácticamente a la fuerza los echara a sus discípulos, los mandara a la mies. El Señor mismo es quien los envía. Ahora, rogad, dice el Señor, ¿cierto? Rogad al Señor, la oración. Hermanos, muchas veces, ¿saben por qué nosotros no hacemos esta petición? ¿Saben por qué no la hacemos? Porque no vemos a las multitudes.
Y como no vemos a las multitudes, entonces no somos movidos a compasión. Y como no somos movidos a compasión, entonces ni siquiera nunca pensamos en hacer esta petición. No vemos la necesidad abundante que hay. Hermanos, la realidad es que el mundo a nuestro alrededor perece, necesita el Evangelio, de la misma manera como lo vemos acá en este texto. O sea, yo no creo que las cosas hayan cambiado en este sentido. Multitudes de personas perecen sin Cristo y viven en este mundo sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice la Escritura también. Ahora, aunque los obreros son pocos, piensen esto también, a pesar de eso, nunca han faltado. Y el Señor ha hecho que ha enviado a sus obreros a su mies. O sea, aunque son pocos, es una necesidad, es una realidad, también nunca han faltado, como si nunca hubiesen habido obreros en absoluto. Así que el contraste, para ir finalizando, es enorme con los fariseos. Ellos veían, si es que la veían, a las multitudes, pero si las veían, no mostraban compasión alguna por ellos. Es más, hermanos, estas gentes, estos escribas y fariseos, prácticamente hasta deseaban la condenación de las personas. Sin saber ellos que los acompañarían a su propia perdición, los escribas y fariseos. Pero cuando el Señor ve a la multitud, ¿qué es lo que ve? Ve una cosecha. Pero la cosecha no se ciega sola, se necesita ¿qué? Segadores. Piensa en el momento en que el Señor dijo estas palabras. Había literalmente, había todo un mundo más allá de Jerusalén esperando el Evangelio. Así que todo es necesario, mis hermanos, rogar, apoyar, pero piensen esto. Este texto nos está diciendo que tú, si estás en Cristo, puedes ser un segador y ganar almas para Cristo. ¿Sí sabías? Hay gozo en el cielo y en los ángeles cuando un pecador se arrepiente, dice las Escrituras. Por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Finalizamos con lo siguiente, hermanos. Vimos que el Señor Jesús enseñaba primero, vimos que el Señor enseñaba en la sinagoga, ¿cierto? Que se levantó a leer las Escrituras, reflejando así un amor profundo de Cristo por la Biblia. Yo te hago una pregunta en esta mañana, para ustedes y para mí. No solamente si estamos leyendo la Escritura, sino cómo lo estamos haciendo. ¿Nos estamos deleitando en ella? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo por una mera costumbre, por una mera tradición? ¿Cuál es tu actitud a la hora de ir a la Biblia? ¿Lo hacemos por orgullo, por malas motivaciones, o vamos a la Biblia con hambre y sed del Señor? Porque si Cristo, siendo el Hijo de Dios, amó la Escritura y se deleitó en ellas, ¿qué está pasando con nosotros si no lo hacemos así también? 2, hermanos, todos los ministros y los pastores fallan. Eso es evidente. Pero hay uno que nunca lo hace, es el buen pastor. Y Dios nos lo ha provisto.
para que Él ponga su vida por sus ovejas. Amigo, o mejor, hermano, que me oyes en esta mañana. Si tú eres creyente, eres oveja del Señor. Y según lo que hemos visto, también te animo y te exhorto a lo siguiente: no te aísles. No te aísles. Vive en comunidad o vas a terminar mal. Vive en comunidad. ¿Qué te hace pensar a ti que puedes vivir el cristianismo en soledad? ¿Qué te hace pensar eso? ¿O es que acaso seremos más sabios que Dios? Así es como lo vemos en el Nuevo Testamento. Y por último, sinceramente preguntémonos en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que oramos, Señor, envía obreros a su mies? Pregúntate, ¿alguna vez has hecho esa petición? ¿O cuándo fue la última vez que lo hicimos? La respuesta nos llevará a examinarnos y a reflejar qué cosas pueden estar pasando en nuestro corazón. Porque si nunca lo hemos hecho o si han pasado mucho tiempo desde que hemos pensado en esto, evidentemente algo está pasando en nuestro corazón. Amigo que me oyes, este Jesús que tuvo compasión de las multitudes, también puede tener compasión de ti. Puede tener misericordia de ti. Y creyentes, la mies sigue siendo muchos y los obreros siguen siendo pocos. Así que esta ha de ser nuestra petición constante, frecuente. Y esto se aplica obviamente al campo de una misión, pero también al campo de una iglesia local. Amigo y hermano, un día el Señor de la mies va a terminar el trabajo. Un día el Señor de la mies va a terminar el trabajo y va a terminar de cegar todo su campo. Y la pregunta para ti y para mí en esta mañana es, ¿qué pasará ese día? Cuando el Señor saque su hoz y limpie su granero. ¿Seremos trigo o seremos cizaña? ¿Qué seremos? Así que el Señor nos ayude, nos perdone también y que use este texto para llevar a que reflexionemos y examinemos cómo está nuestro corazón. Amén. Oremos. Padre, sé que cuando tu palabra es anunciada, en medio de nosotros van a haber esos terrenos como la parábola del sembrador. Solo te ruego que entre nosotros haya esos terrenos fértiles que oyen tu palabra, pero también produce fruto en abundancia. Ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Quizás nos hemos centrado solamente en nosotros mismos y no hemos pensado en la necesidad que hay a nuestro alrededor de Cristo. Perdónanos porque nuestros corazones se han vuelto duros, egocéntricos, y porque incluso nos cuesta ser movidos a misericordia y a compasión. Perdónanos porque hemos pecado delante de ti y reconocemos nuestra iniquidad. Y te pedimos que nos des corazones sensibles, Señor, para que podamos ver al mundo a la luz de tu palabra y de la mayor necesidad que tenemos los seres humanos. Así que hoy solo nos queda concluir este servicio clamando a ti para que sigas enviando obreros a tu mies y para que incluso cada uno de mis hermanos, ¿por qué no?, pueda ser un ganador de almas para Cristo. Qué hermoso es saberlo, Señor, que cada uno, cada creyente puede ser usado para encaminar a alguien al Evangelio y a la vida eterna. Ayúdanos a ver el privilegio de lo que eso significa
Y aunque sea, Señor, cuánto gozo habría en nosotros si una sola alma pudiese ser venida a Cristo por medio del testimonio, del Evangelio y de nuestra vida. Ayúdanos a añorar y a desear esto, Señor. Y también anhelamos que llegue el día final en que tú, el dueño de la mies, terminará el trabajo y el trigo quedará en tu granero, pero el resto será echado y quemado a la perdición eterna. Gracias porque incluso esto nos lleva a recordar lo venidero y el juicio final. Te alabamos y te damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos has dado para adorarte juntos, Señor, clamando para que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.